tengo un mensaje, quizás un poco breve, pero quiero hablar acerca de el clamor de Habacuc. Habacuc es un profeta del Antiguo Testamento. Si ustedes pueden intentar encontrar su libro, el libro del profeta Habacuc, y vamos a estar leyendo el versículo 1 del capítulo 3. Habacuc, el capítulo 3 y el versículo 1. Si encontró el libro de Amós, después viene Jonás y después viene Habacuc. Si no solo me da la atención, yo voy a leer para ustedes. Dice la palabra de Dios, Habacuc, el capítulo 3 y versículo 1. Dice, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Este era el clamor del profeta Habacuc. Él estaba pidiendo a Dios que avive su obra en medio de los tiempos. Habacuc, hermanos, ese nombre significa el que abraza. Habacuc era un predicador que llevaba una gran carga sobre sus espaldas. Él tenía un gran amor por su nación y a él le tocó servir a Dios, predicar en tiempos muy difíciles. Y por eso él sentía esa carga, porque su pueblo, su gente, estaba inclinada al pecado. En esos días, hermanos, había una decadencia espiritual, había una decadencia en lo moral, había un olvido de Dios, nadie se acordaba de Dios, no pensaban en Dios, y había también, hermanos, un pueblo que le daba la espalda a los predicadores de la palabra de Dios. Habacuc predicó en el mismo tiempo que predicó el profeta Jeremías. Ellos eran de la misma época y en esos días, hermano, en esa nación de Israel, todo era caos, todo era confusión. Y a ese pueblo, por su rebeldía a Dios, le esperaba el cautiverio, lo que nosotros ya conocemos, 70 años de esclavitud en Babilonia. Pero Habacuc tenía una carga en su espalda, y es lo que él dice en su oración. Pues este versículo 1 dice que es una oración de Habacuc, y él le dijo a Dios, yo oí tu palabra y temí. Tuve respeto, reverencia, la tomé en serio. Y esa primera frase de Habacuc tendría que ser un impacto para nuestra vida, porque nosotros necesitamos tomar en serio la palabra de Dios. Necesitamos tomar en serio el camino del Señor. Y ahora cuando Habacuc dice, yo tuve un respeto por tu palabra, tuve ese temor santo por tu palabra, entonces ahora quiero pedirte algo, Señor, y es que avives tu obra en medio de los tiempos. Al ver al pueblo tan perdido, al ver al pueblo sin esperanza, al ver al pueblo sin buscar a Dios, él dice acá, este pueblo lo único que lo puede sacar a flote es si Dios aviva su obra. Y ahora, como decimos nosotros, hermano, Habacuc dio en la tecla, porque la obra de la cual nosotros también somos parte es la obra de Dios, no es nuestra obra. No estamos trabajando para nosotros, para trascender o para figurar. No estamos trabajando, hermano, para hacernos famosos ni para conseguir aplausos. Estamos trabajando para gloria de Dios. Amén. Y entonces, ese estado de conciencia necesitamos tener, que estamos en la obra de Dios. Y Habacuc le dice en esa oración, Dios, aviva tu obra en medio de los tiempos. En cada generación necesitamos ese soplo de vida de Dios para que su obra esté viva. No hay mérito humano, hermanos, no hay méritos humanos. La obra es de Dios.
los frutos son de Dios, la salvación es de Dios. Y entonces, hermanos, lo que nosotros tenemos que hacer frente a este clamor de Habacuc es pedirle a Dios que nos saque de encima la tibieza. No quiero estar en un estado de tibieza delante de Dios y no me puedo quitar eso de encima. Necesito que Dios me ayude. Necesito a sentir ese temor de Dios. Necesito olvidarme de los entretenimientos de la vida, lo que nosotros llamamos los caramelos de la vida, y debo concentrarme en la obra de Dios, en un trabajo para Dios. Debo dejar de lado, hermano, planeaciones de fiestas. Debo dejar de lado pensamientos egoístas y debo empezar a buscar poder de Dios. Necesitamos tener poder de Dios. Necesitamos ser más espirituales. Y esto le sucede a la gente que da los primeros pasos en el Señor, pero a veces también a los que tienen muchos años en el Señor. Como en mi caso, a veces nosotros ya hacemos las cosas de Dios como parte de una rutina. A veces nosotros hacemos la obra de Dios porque ya estamos acostumbrados, pero no lo hacemos con pasión, no lo hacemos con entusiasmo, no lo hacemos con fervor. Y entonces, cuando llegamos a ese estado, necesitamos el avivamiento, necesitamos que Dios avive su obra, que Dios avive nuestra alma, que Dios vuelva a soplar en nosotros aliento de vida. Ese era el clamor de Habacuc, y eso es lo que nosotros necesitamos también, hermano. Pedirle a Dios que Él nos vuelva a dar más vida espiritual, más fuerza espiritual. Necesitamos de ese poder de lo alto para hacer la obra de Dios. Amén. Ahora, hermano, una de las cosas que todos tenemos que pensar muy seriamente es convertirnos de nuestros malos caminos. Cuando nosotros recordamos aquel pasaje de Salomón en Segunda de Crónicas 7:14, cuando él dice, si nosotros buscaremos el rostro de Dios, y después él termina diciendo, y si nos convertimos de nuestros malos caminos. Ahora, para que eso suceda, el principio de esa oración de Salomón era, si se humillare mi pueblo. Entonces, para convertirnos de los malos caminos, necesitamos empezar en un estado de humillación delante de Dios. ¿Qué es un estado de humillación? Es el reconocimiento que no estoy obrando bien. Es el reconocimiento de que no estoy haciendo las cosas bien. Entonces, a veces, hermanos, tenemos que ser conscientes de eso, que tenemos que corregir, que tenemos que mejorar. Por eso en esta noche estamos hablando de esto, del clamor de Habacuc, que puede ser nuestro clamor también. Dios, aviva tu obra en medio de los tiempos. Muchas veces, hermano, como predicamos el sábado, el fuego de nuestra vida se va apagando. Y Pablo le dijo a los tesalonicenses, recuerdan allí que leímos 1 Tesalonicenses 5:19, dice, no apaguéis el fuego del Espíritu. No tenemos que dejar que se apague el fuego del Espíritu en nuestra vida. Amén. Algunos se han descuidado tanto que la vida y el ministerio se han vuelto cenizas, y debajo de esas cenizas lo que puede hacer resurgir el fuego es un soplo de Dios. Si mi vida se ha vuelto tibia, si mi vida se ha vuelto cenizas, yo necesito el soplo de Dios otra vez. ¿Dónde lo voy a conseguir? En la soledad, en un encuentro a través de la oración. Como dijo Habacuc en su clamor, aviva Dios tu obra. Y podemos pedirle a Dios que Él avive nuestra alma. Porque a veces nosotros podemos escuchar una predicación y nos emocionamos y tenemos un cambio en nuestra vida, pero es de poca duración. Pero cuando Dios sopla en nuestra vida y Dios aviva el fuego en nuestra vida, entonces eso es algo duradero. Por eso necesitamos, hermanos, el clamor de Habacuc. Aviva Dios tu obra, aviva Dios nuestra alma. Necesitamos nosotros ir un paso más adelante en nuestra vida espiritual. Hace muchos años, hermanos,
yo ya he contado esto alguna vez. En el año 1904, en el país de Gales, se produjo un avivamiento espiritual en toda la nación. Ese avivamiento pasó a la historia y cuando se habla de ese tema, la mayoría de los predicadores lo recuerdan. Ese avivamiento, a diferencia de otros tantos, tenía algunas cosas curiosas. En primer lugar, que el hombre, el que fue el principal protagonista, tenía tan solo 26 años. Y toda la gente que formó parte de aquel avivamiento era un grupo de adolescentes entre 12 a 17 años, no más que eso. El hombre que tenía 26 años era un hombre que trabajaba en una mina de carbón, al punto tal que después en la historia a este hombre le llamaron el carbonero de Dios. Él se llamó Evan Roberts, ese era su nombre, Evan Roberts. Solamente 26 años y un puñado de adolescentes hicieron, hermanos, a que Dios soplara aliento de vida, hicieron que Dios, hermano, avivara su obra, y ese grupo de personas se encendió en fuego de Dios y impactaron aquella nación, y durante un año, hermanos, durante un año, aquella nación fue alcanzada por el mensaje del evangelio. Cuando uno lee la historia de este hombre, Evan Roberts, dice que él en su oración, con mucho fervor, le dijo a Dios que por favor cerrara las puertas del infierno por un año. Mire qué oración tan curiosa que hizo, ¿no? Pidió a Dios que él cerrara las puertas del infierno por un año. Los periodistas y la gente de aquel tiempo que escribió acerca de ese avivamiento espiritual aseguraban que Dios había escuchado esa oración, porque prácticamente no había muertos en la nación, sí había salvos por todos lados, porque esos muchachos, esos adolescentes y este predicador Evan Roberts, un hombre de la mina, no era un hombre de estudio, no era un teólogo, no era una persona con vida de seminario, era un hombre que trabajaba en el socavón, en el corazón de la tierra buscando carbón, y ese fue el hombre que Dios usó para hacer un impacto. Cuando yo recuerdo esa historia, hermanos, me acuerdo de una cita del Antiguo Testamento que el apóstol Pablo la repitió cuando en Romanos el capítulo 10 y en los versículos 14 y 15, ¿se acuerda cuando hay aquellas preguntas que dice, ¿y quién irá si no hay quien les envíe? Dice, ¿y cómo predicarán si no hay quien esté allí enviando? Y después termina diciendo la cita que es del Antiguo Testamento, y Pablo la dice en Romanos, dice, cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas. Y nosotros sabemos que las buenas nuevas es la predicación del evangelio. Las buenas noticias es que Cristo murió y resucitó. El mensaje del evangelio. Y entonces, frente a esa realidad, yo digo que nosotros necesitamos el Maranata, tener una iglesia de pies hermosos. Una iglesia de pies hermosos es aquella que es predicadora del evangelio. No es que alguno de los varones predica una vez y se suma uno y otro, y por allá alguna de las hermanas predica una vez. No, debe ser la iglesia. La iglesia entera debe ser predicadora del evangelio. Amén. Una iglesia de pies hermosos. Y quizás así como tenemos un cartel en busca de la oveja número 100, quizás en el futuro vamos a tener que poner un cartel que nos desafía a ser una iglesia de pies hermosos. Casi todos nosotros estamos desconformes con los pies. Algunos dicen tengo un pie muy ancho, otro tengo un pie muy flaco, otro tengo un pie con un juanete, otro con un dedo, el dedo gordo, ahí alguien me pisó, está ennegrecido. Casi nadie está conforme con sus pies. Pero en el mundo espiritual hay pies hermosos y son aquellos de los que predican el evangelio.
Y un pies hermoso más otro pies hermoso podemos formar una iglesia de pies hermosos. Quizás necesitaríamos algún cartel con estos textos que nos recuerden que Dios está esperando ver en nosotros una iglesia de pies hermosos. En otras palabras, insisto, una iglesia que predique el evangelio. Amén. Que lo haga en todo lugar, en cada lugar. Ahora, hermanos, hay dos clases de iglesia. Vamos a mirar dos pasajes ahí en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, y nos vamos a encontrar con una iglesia muerta y nos vamos a encontrar con una iglesia viva. Ahora, cuando nos miremos en el espejo nosotros como iglesia, vamos a notar de cuál de las dos estamos más cerca, a cuál de las dos nos parecemos más nosotros, el Maranata, si a la iglesia muerta o a la iglesia viva. Vamos a enterarnos cómo eran esas iglesias. Apocalipsis, hermanos, un momento allí en el capítulo 3. No voy a hacer un estudio de estas iglesias, solamente voy a usar 2 o 3 versículos aquí. Apocalipsis, el capítulo 3. Si no tiene una Biblia ahí cerca, deme atención que voy a leer Apocalipsis 3, verso 1. Dice la palabra: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esta es una iglesia muerta, dice Dios, no un grupo religioso ni un predicador. Dios dice esto: tienes nombre de que vives, dice, pero yo sé que estás muerta. Versículo 2, dice el Señor: sé vigilante, le dice a la iglesia, y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de los que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. En primer lugar, hermano, el diagnóstico de Dios. Los médicos nos dan un diagnóstico. Dice, tiene tal problema en su salud, y nos dan una receta para solucionar ese problema de salud. Dios, como si fuera un médico, da el diagnóstico de esta iglesia de Sardis y les dice: ustedes tienen el nombre de estar vivos, pero yo sé que están muertos. Ese era el diagnóstico. Ahora, hermanos, si nosotros vamos al doctor y el doctor nos toma la presión, el doctor nos toma el pulso, nos mira, nos habla, y de pronto el doctor nos dice: yo estoy viendo algo raro en usted. Y la pregunta es: ¿qué es? Y él dice: usted tiene apariencia de estar vivo, pero está muerto. ¿Y cómo lo miraríamos al doctor? Y hermanos, nosotros a veces como iglesia tenemos la apariencia de estar vivos, pero quizás estamos muertos. Una iglesia en apariencia hace fiesta. Una iglesia en apariencia puede ser capaz como nosotros, que hicimos el aniversario y teníamos más de 100 personas. Y teníamos linda torta, varias tortas. Y teníamos luces y teníamos agua ahí, saltando, danzando el agua, no sé qué hacía ahí. Teníamos lindas canciones, teníamos lindos compañerismos, nadie se peleó con nadie, todo era un ambiente amable. Teníamos visitas, teníamos buena comida en la mesa, disfrutamos. Muchas veces las iglesias que están muertas hacen todas esas clases de cosas. Una iglesia muerta hace un campamento por ahí una vez al año, hace una conferencia una vez al año, hace un bautismo una vez al año. Una iglesia muerta da señales hacia afuera como que está viva, pero el que tiene el diagnóstico verdadero es Dios. Dios dice: tienes nombre
de que vives, pero estás muerta. Y nosotros tenemos un nombre, Iglesia Bautista Maranata. La Iglesia Bautista a través de la historia fue una iglesia viva, fue una iglesia ganadora de alma, fue una iglesia con una doctrina sana, fue una iglesia sacrificada, con hombres y mujeres que dieron su vida por el Señor, de gente con convicciones bíblicas profundas. Y la Iglesia Bautista siempre en su historia ha sido una luz para el mundo que está perdido en las tinieblas. Ahora, cuando nosotros juntamos esos datos que yo le di recién y algunos otros, ¿nos estamos pareciendo a la Iglesia Bautista de la historia? ¿O somos una Iglesia Bautista que tiene nombre, que está vivo, pero está muerta? Entonces Dios habla con esta iglesia en Sardis y habla con nosotros también en esta noche. Y Dios le dice a esta iglesia, sé vigilante y afirma las cosas que están para morir. Todavía hay algo que está vivo, todavía hay algún síntoma de vida, dice Dios. Entonces le dice, sé vigilante, quiere decir que tienes que ser atento, prestar mucha atención por dónde se te está escapando la vida, por dónde se está yendo el poder espiritual de la congregación. Dios dice, sé vigilante y afirma las cosas que están para morir. En otras palabras, hay cosas que hay que atender y no dejar morir. Dice, hay que echar mano en eso, no hay que dejar morir eso porque eso es lo último que nos queda. Y nosotros, hermanos, tenemos que ver en dónde se está yendo la fuerza de nuestra iglesia y atender en eso y volver a tener musculatura espiritual para servir a Dios. Hermano, cuando pasan los años, nosotros nos miramos los brazos y se empieza a aflojar todo. Donde hubo músculo, ahí ya queda un poco de piel arrugada nomás. Y entonces, hermanos, a veces también hemos perdido la musculatura espiritual. Nuestras fuerzas se van reduciendo y nosotros estamos ahí pensando que estamos vivos, pero Dios dice, estás muerto para mí. Y entonces Dios aquí da una clave que yo quiero que todos atendamos en esta noche. Y eso está ahí en el versículo 3. En el versículo 3 Dios le dice a esta iglesia, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Dice Dios, acuérdate. Hermanos, hay gente que se bañan con jabón de tocador, otros se bañan con espuma de jabón, baños de espuma, algunos se bañan y usan shampoo, cremas, diferentes cosas, pero hay un baño especial que todos necesitamos y es el baño de la memoria. Eso tenemos que lograr, hermanos, darnos un baño de memoria, recuperar la memoria. Y en Dios dice, acuérdate, dice Dios, acuérdate de lo que has recibido y oído. ¿Qué hemos recibido en 8 años? Predicadores, no una larga fila, pero hemos recibido predicadores. Tenemos que recordar lo que hemos visto en ellos. Tenemos que recordar lo que hemos oído de ellos, las prédicas, sus mensajes. Dice, acuérdate de lo que has oído y de los que has recibido. Y luego Dios dice 2 cosas más. Dice, guárdalo y arrepiéntete. Pasando en limpio esto, hermano, Dios quiere que recordemos lo más posible todas las prédicas que hemos oído en estos años. Algunos que se sumaron hace poco tiempo a la iglesia, trate de recordar las prédicas. Dice Dios, acuérdate lo que has recibido, acuérdate de lo que has oído. Y ahora dice Dios, guárdalo. Es decir, no dejes que entre por un oído y se escape por otro. No, guarda, retén todas las prédicas, todo lo importante que has oído en los sermones. Retén, porque eso es salud espiritual para ti, es vida espiritual para ti. Y después el resultado de eso, dice Dios, y arrepiéntete.
lo que Habacuc hablaba también, de que el pueblo tenía que convertirse de los malos caminos. Salomón hablaba de eso, que tenían que arrepentirse y convertirse de los malos caminos. Y nosotros no somos diferentes, hermanos. Tenemos que arrepentirnos y convertirnos de nuestros malos caminos. Amén. ¿Cuándo vamos a notar eso? Cuando hagamos un clamor al estilo de Habacuc y le digamos, Dios, oí tu palabra y temí, y le digamos, Dios, aviva tu obra al medio de los tiempos, aviva mi alma, Señor, porque me siento insatisfecho, me siento que no estoy teniendo logros importantes para ti. Aviva tu obra, remueve mi alma, saca los escombros, los residuos de mi vida interior que no sirven. Sácame, líbrame, Dios, del peso de esas cadenas que me atan a alguna clase de pecado. Y de verdad que ese tema es serio, porque los nuevos en la fe y los que tienen muchos años en la fe, muchas veces están cargando cadenas que son pesadas y que nos unen al pecado, y tenemos que arrepentirnos. ¿Cómo vamos a llegar a eso? Con lo que dijo el Señor aquí, sé vigilante y guarda las cosas que están para morir, haciendo lo que dice el Señor aquí. Dice, acuérdate de lo que has recibido y oído, y guarda la palabra, las prédicas, las enseñanzas de los sermones, guarda eso, porque eso es como la medicación que le da el doctor al enfermo. La doctrina, las prédicas que escuchamos, necesitamos guardarla en nuestra vida para que se traduzcan en salud espiritual, en potencia espiritual, hermano. Y entonces hay una esperanza para esa iglesia muerta. Y Dios dice allí en el verso 4 que hemos leído, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Es decir, que la poca señal de vida que tiene la iglesia es porque hay algunitos que todavía no han manchado sus vestiduras, no han negociado con el diablo, no han negociado con el mundo, no han cedido a los deseos de la carne. Y esos poquitos que tienen las vestiduras blancas, que no han manchado su testimonio, son los que tienen la tarea de contagiar al resto para que la iglesia no muera. Esta iglesia, hermano, va a ser recordada en la historia y en el cielo como la iglesia que tenía la apariencia de estar viva, pero estaba muerta. Después ustedes recuerdan, no voy a hablar de eso, pero sí vamos a recordar de la iglesia de la Odisea. Esa iglesia desde el pasado y en el cielo será recordada como la iglesia de la tibieza, como la iglesia que produjo el vómito de Dios, porque Dios les dijo a los de la Odisea, no eres frío ni caliente, son tibios ustedes, y por eso los vomito de mi boca. Y vamos a estar allá al cielo y vamos a saludar a una persona y le vamos a decir, ¿usted a qué iglesia asistía? Yo era de la Odisea. Y en voz baja vamos a decir, este era de los tibios. ¿Y la iglesia bautista Maranata será la iglesia de los pies hermosos? ¿O cuál iglesia seremos nosotros? Esta de Sardis va a ser recordada como una iglesia que tenía la apariencia de estar viva, pero estaba muerta. Ahora mire lo que es una iglesia viva, una vuelta de página nomás. Ahí en Apocalipsis capítulo 3 hay una iglesia que se llamaba Filadelfia. Esa palabra Filadelfia significa del amor fraternal. Esa era una de las características de esa iglesia. La iglesia de Filadelfia era la iglesia del amor fraternal, es decir, de un amor que sale del corazón, de lo profundo. Y Dios le da un mensaje a esa iglesia. Mire cómo le dice ahí. Dice en el versículo 8, Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 8. Dice la palabra, yo conozco tus obras, dice el Señor. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Es lo que dice el Señor, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre.
Ahora, esta es una iglesia viva. Y la primer señal de eso está en la frase que dice allí: he puesto delante de ti una puerta abierta. Esa puerta abierta es una señal de que Dios quiere trabajar con nuestra iglesia. Esa puerta abierta habla de que del campo misionero, ahí está la puerta abierta para que entren almas nuevas, para que sean salvas almas nuevas. Y entonces Dios está diciendo: eres una iglesia viva, tú puedes ganar almas, tú puedes crecer. Dice, ahí está la puerta abierta. El apóstol Pablo le habló a los Corintios en la primera carta, capítulo 16, verso 9, y le dijo: he aquí, dice, hay una puerta abierta y muchos son los adversarios. Hay una puerta abierta y muchos son los adversarios. Nosotros queremos ganar almas, pero no lo logramos porque los adversarios nos vencen. ¿Cuáles son nuestros adversarios? Una cantidad: la pereza, la irresponsabilidad, la tibieza, y podemos ahí contar una cantidad de adversarios que nos impiden ganar almas. Las excusas. Y bueno, usted ya más o menos sabe cuáles son los adversarios. Entonces, pero la puerta está abierta. Esa es la señal que Dios quiere trabajar con la iglesia de Filadelfia. Y mire lo que le dice al final del versículo 8. Dice, porque tienes poca fuerza. No era una iglesia de 1000 personas, de 2000, de 5000. Era un grupo pequeño de hermanos. Dice, tienes poca fuerza. Pero miren cuál era la virtud que ellos tenían. Dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. En otras palabras, esa iglesia conservó una doctrina sana, conservó las sendas antiguas. Dice, no has negado mi nombre. A pesar de no ser una iglesia numerosa y famosa en el mundo, siempre te encargaste de que el nombre del Señor Jesús esté ahí en el centro. ¿Cuántas veces, hermanos, ustedes han oído que en nuestro culto la palabra de Dios debe ser el centro? Que nuestra congregación debe ser atraída por el mensaje del evangelio. Amén. La gente que viene a nuestra iglesia tiene que llegar porque va a encontrarse con un Cristo vivo, resucitado. La gente no puede venir a la iglesia, hermano, traída porque hacemos un asado u ofrecemos tortas de chocolate con café. No, la gente tiene que venir porque predicamos al Cristo de la Biblia, porque predicamos la salvación que es eterna. Somos una iglesia pequeña como Filadelfia, pero estamos guardando el nombre del Señor. Has guardado mi nombre. Yo sé, dice Dios, tienes poca fuerza. No eres la iglesia más importante ni la iglesia más impactante. No andan hablando de nosotros por todos lados, ¿no? Pero estamos guardando el nombre del Señor y tenemos que esforzarnos más todavía en que siempre el nombre del Señor esté bien cuidado entre Amén. Nosotros. Hermanos, esta noche nuestro mensaje es el clamor de Habacuc. ¿Qué fue lo que dijo Habacuc entonces en el capítulo 3? Oí tu palabra y temí. Esta noche hemos oído la palabra de Dios. Tengamos una respuesta positiva a ella. Tengamos respeto, valoremos la palabra de Dios y lo que Dios nos ha enseñado esta noche en alguna parte del mensaje, guardemos eso, cuidemos eso, porque todavía Dios nos quiere dar una oportunidad más para el servicio. ¿Qué era la oración de Habacuc? Dice, él miró al cielo y dijo, Dios, aviva tu obra en medio de los tiempos. Si Dios no lo hace, nadie lo podrá hacer. No hay una estrategia humana, no hay una receta humana, una fórmula humana. El único que puede avivar la obra es Dios. Pero se necesitan hombres y mujeres que tengan un clamor como el de Habacuc, un clamor que diga, aviva Dios tu obra en medio de los tiempos. Ese clamor, hermanos, es urgente. No podemos hacer un plan de decir, ahora en la Navidad vamos a empezar a clamar a Dios por avivamiento. El 1 del año 2025 clamaremos a Dios por avivamiento. El 6 de enero, próximo día de Reyes, le pediremos, no, hermanos, ya es un clamor urgente. Un clamor de Habacuc, pero un clamor que nos salga de adentro, de las entrañas,
y que le digamos a Dios, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y si oramos así, hermano, eso implica algo, que yo me estoy ofreciendo para ser un instrumento de Dios. Aviva tu obra, pero yo quiero ser el instrumento. Yo quiero ser parte de las personas que Dios use. Cuando yo le digo a Dios, aviva tu obra en medio de los tiempos, estoy diciendo, y yo estoy dispuesto a ser parte de ese avivamiento. Hermanos, esta noche quería dejarles esto, el clamor de Habacuc, el clamor de Habacuc. Los predicadores necesitamos despertar y todos nosotros fuimos llamados a predicar, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Es hora de despertar. Siempre hay algunos que despiertan primero. Cuando llega el tiempo en que van al colegio o al trabajo, algunos dicen, abuelo, vos que te levantás temprano, despertame, que mañana tengo una actividad importante, tengo que ir al trabajo, tengo que ir a la facultad, tengo que ir a jugar un partido de fútbol, no sé, despertame, necesito ir temprano. En el mundo espiritual, los hermanos que están despiertos, tenemos que encargarnos de despertar a los dormidos, de animarlos a que se levanten y que hagan un clamor como el de Habacuc, aviva Dios tu obra en medio de los tiempos. Yo creo que esta noche, hermanos, Dios nos está llamando a que seamos protagonistas. Amén. Dejemos de ser espectadores, de mirar cómo pasa la vida delante de nuestros ojos. Dejemos eso y empecemos a ser protagonistas. Eso es lo que en otras palabras dice la Biblia, poner la mano en el arado, no mirar atrás. En otras palabras, es lo que dice la Biblia, tomar la cruz y seguirle al Señor. En otras palabras, es lo que dice la Biblia, tirar la red y ser verdaderos pescadores de hombres como Dios espera de nosotros. El clamor de Habacuc, hermanos, eso es lo que tenemos que atesorar en esta noche. Oí tu palabra y temí. Aviva, oh Dios, tu obra en medio de los tiempos. Que Dios bendiga, hermanos, su palabra y todas nuestras vidas.